Ya tenemos mucho tiempo viéndolo. Mateo 6. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos. Te pedimos que tu nombre sea glorificado en esta reunión, en la exposición de tu palabra, en todas nuestras actividades. Concédenos tu gracia, tu ayuda, para poder entender estas cosas y para ponerlas en práctica, y que tu nombre sea glorificado con nuestro aprovechamiento, de manera que los que nos conocen, los que nos rodean, puedan ver, oh Dios, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Hace no muchos años se inventó esa palabra de el estrés. Esa palabra no existía antes. Hay muchas cosas que los médicos no pueden entender, no pueden explicar, que no salen en los análisis clínicos, y se las achacan al estrés. No, pues es que es por el estrés. Alégale. La palabra es nueva, pero el estrés no es nuevo. Cristo nos da las causas de este problema y nos da la solución aquí, en estos versículos. Vimos algo acerca de estos versículos hace 8 días. Vamos a ver otro poco. Vean lo que dice en el 25. Al final del 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Si Dios nos dio la vida, que es algo grandioso, algo maravilloso, ¿no nos dará el alimento? ¿Será posible que Dios nos haya dado la vida física y luego la espiritual y que no nos vaya a dar el alimento? Si Él nos dio la vida, puede muy bien darnos todo lo que se necesita para preservarla. Luego da el ejemplo de las flores, da el ejemplo de los pájaros. Si Dios cuida de las flores y de los pájaros, ¿será posible que no cuide de nosotros que hemos creído en Cristo? Las aves no conocen el estrés, se los aseguro. Dice en el 26, mirad las aves del cielo. No se trata nada más de mirarlas, sino de analizar cómo es que tienen todo lo necesario para vivir, lo dice a continuación. Y luego al final del 28 dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Esta palabra considerad habla de reflexionar, de meditar. Debemos pensar
debemos meditar, debemos mirar estas cosas, debemos usar nuestras mentes. ¿Se acuerdan ustedes cuando los israelitas fueron librados de Faraón? Estaban frente al mar, pero cuando voltearon y vieron que venía Faraón con su ejército, ¿se acuerdan qué fue lo que dijeron? Dijeron, Dios nos trajo hasta aquí, o sea, nos trajo a este lugar, nos acorraló aquí para matarnos, pero ¿cómo es posible que hayan pensado eso? Si ellos ya habían visto tantos milagros y habían visto que Dios los había librado, ¿cómo es posible que pensaran eso? Dios nos trajo aquí porque nos quiere matar. Empezaron a hablar mal de Dios, empezaron a murmurar, a blasfemar. Se les olvidó todo lo que había hecho Dios antes, todas las maravillas y milagros que ya había hecho. Y vean, ya después cruzan el Mar Rojo y llegan al otro lado, al desierto, y de repente no tienen agua. Y otra vez empiezan a murmurar. Pero si Dios había abierto el mar y ya estaban en el desierto, ¿no podía Dios darles agua? En el desierto no hay agua, pero de que Dios podía darles, pues podía darles. Pero vean cómo dice aquí Cristo, dice, vean, miren, mediten, reflexionen. Esto nos habla de que nuestros pensamientos son muy importantes. Durante años nos acostumbramos a pensar como paganos, como ateos, como mundanos. Bueno, pues ahora debemos aprender a pensar como cristianos. Y eso, aunque no sea fácil en un principio, Dios nos ayudará. Nosotros debemos controlar nuestros pensamientos. No debemos de permitir que los pensamientos nos controlen a nosotros. Debemos controlar nuestros pensamientos. Las circunstancias no deben de controlarnos a nosotros. Dice en 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles quiere decir los inconversos, los paganos. Los paganos, los ateos, se preocupan por la comida, por el vestido, por la casa, por las cosas de este mundo. ¿Pero por qué? Porque no creen en Dios, ni creen en el más allá. Entonces, si el afán nos controla, si estamos llenos de preocupaciones, entonces estamos actuando como paganos, estamos como ellos. Nosotros creemos que nuestro Dios, nuestro Padre, todo lo controla, pero ¿lo creemos de veras? Nuestro Dios lo controla todo. Y como Él lo controla todo, Dios sabe lo que va a hacer de nosotros el día de mañana, el día de pasado mañana. La vida da muchas vueltas, suceden cosas tremendas de un día para otro, pero cualquier cosa que nos acontezca el día de mañana o el día de pasado mañana, eso entraba en los planes de Dios. Si mañana o pasado mañana estamos metidos en un problemón, eso fue diseñado por Dios para nuestro bien. Todo lo controla Dios para el bien de los suyos, absolutamente todo. ¿Quién llevó a los israelitas a Egipto? Bueno, ustedes saben que los israelitas llegaron a Egipto porque José fue a Egipto y allá estaba, y después se acabó el pan, la comida acá en la tierra prometida. Entonces dice, pues vamos a Egipto, pues allá hay comida, pues vamos allá. Todo estaba controlado por Dios. Entonces, si nosotros creemos eso, no tenemos por qué afanarnos. Tenemos que meditar en qué clase de Dios tenemos. ¿Saben qué? El gran combate contra el enemigo se concentra aquí, en la mente. Aquí está la lucha, y de aquí pasan las emociones. Cuando estamos pensando en el problema y empezamos a preocuparnos, entonces ya el problema ya nos está rebasando.
No debemos permitir que el problema vaya más allá de nuestra mente. Debemos rechazar esos pensamientos. No, es que no es posible que Dios me tenga en esta situación. ¿Por qué Dios hace esto conmigo? Si esos pensamientos afectan nuestras emociones, nos afanamos, nos preocupamos, nos estresamos y nos paralizamos. Ya no haremos lo que se supone que un cristiano tiene que hacer. Dice en 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe. Vean, nuestro Padre todo lo sabe. Nuestro Padre sabe en qué situación nos encontramos. Sabe si tenemos lo suficiente para comer el día de mañana. Ahora, si no tenemos nada para comer el día de mañana, eso lo sabe Él. No tiene poder. El que sabe lo que tenemos, ¿no tiene poder para suplir nuestras necesidades? Cuando los israelitas llegaron al desierto, ¿cuánto tiempo duraron ahí? Dando vueltas por necios. Porque si hubieran ido directamente de donde está el cruce del Mar Rojo hasta la tierra prometida, no hubieran tardado más de, digamos, un mes. No hubieran tardado más de un mes. ¿Cuánto tardaron? 40 años. ¿Y qué pasó en esos 40 años? Que nada les faltó. Su vestido no se envejeció. Sus zapatos no se le gastaron. Los zapatos con los que salieron de Egipto fueron los mismos con los que entraron en la tierra prometida. ¿Qué zapatos te duran a ti 40 años? Y luego caminando en el calor. Ellos deberían de haber visto claramente en eso la mano de Dios. Pero ellos no usaban su mente. Y eso es lo que hace el afán. El afán impide que usemos bien nuestra mente. El afán impide que veamos las cosas bien claramente. Hace que veamos las cosas distorsionadamente. Y entonces, ¿saben qué pasa? Que no podemos orar. Y por lo tanto, no podemos ser útiles a nuestros semejantes. Lo que el diablo quiere. Vean un texto en el Salmo 42. Vean lo que dice aquí el salmista en el versículo 3. Vean, estaba en una gran aflicción. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, lloraba en la noche, no podía dormir, lloraba en el día. Ese era su alimento, sus lágrimas. Dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ahí está. Tú que crees en el Dios verdadero, a ver, que te ayude. Estás en un hoyo como Dios no te saca. Pero dice en el 5, se habla a sí mismo el salmista, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vean, ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas, Moisés? ¿Por qué te preocupas? Espera en Dios. Esta palabra espera es sinónimo de confía. Confía en Dios. Y luego pasen al 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Vean, siguen burlándose. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Pensar en Dios, en la clase de Dios que tenemos y confiar en Él. Hablarnos a nosotros mismos, tenemos que esperar en Él. Él me va a ayudar. Hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos. Debemos pedirle que nos enseñe a pensar positivamente como cristianos. Como dice Pablo en Filipenses 4,
en todo lo bueno, lo justo, lo noble, lo puro, lo santo. En esas cosas debemos estar pensando. En lugar de estar pensando, ay, no tengo para mañana, ay, mis hijos, ay, mis deudas, ay, lo que tengo que comprar. En lugar de estar pensando negativamente, debemos aprender a pensar cosas positivas. Debemos hablarnos a nosotros mismos. ¿Somos capaces de dar un consejo a otros? ¿No podemos darnos un consejo a nosotros mismos? Cuando estamos metidos en problemas económicos, suelen venir a nuestra mente los errores que cometimos antes. Malgasté el dinero, no terminé mis estudios. Si yo hubiera ahorrado, yo tuviera mi guardadito, pero pues por ser tan derrochador ahora no tengo dinero. En lugar de estar pensando así, en lugar de estar pensando en los errores que cometimos en el pasado, debemos pensar en Dios, en quién es Él. ¿Qué ganamos con estar pensando en los errores que cometimos antes? Si eso nos ayuda para no cometerlos más adelante, qué bueno, pero si vamos a pensar en ellos para deprimirnos, pues no tiene caso. Satanás es bien astuto y trata de convencernos de que tenemos motivos para estar afanados, para estar preocupados, pero no hay ningún motivo. Porque si lo hacemos, estamos desobedeciendo. No os afanéis, no os afanéis. Y si nos afanamos, estamos desobedeciendo. Vean otro salmo, el 46. (46:1). Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, ven, aunque tiemble, aunque venga un terremoto de 8.5 y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque venga un tsunami. Y vean el 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Y cómo termina? Sela, deténganse, mediten. Él es nuestro refugio, no tenemos por qué preocuparnos. Aunque fallen los cimientos del mundo, nuestro Dios no puede fallar. Cristo está sentado en el trono, todo lo dirige, todo lo controla, sus propósitos se cumplirán. Vean otro salmo, el 73. Dice el 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Esto lo podemos traducir como, ciertamente es bueno Dios para con los creyentes. Así lo podemos traducir. Para con los limpios de corazón, esos son los creyentes. Dios ha limpiado su corazón. Dice, en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, por poco caigo, da a entender, ¿no? ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vean, estuvo a punto de caer en la tentación de renegar y de blasfemar. ¿Por qué a los ricos les va bien? Ellos no tienen problemas. Y yo que soy creyente no tengo dinero. ¿Por qué? Pero vean lo que dice en el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma. Se llenó de amargura, ¿por qué? Viendo que a aquellos les iba bien y a los cristianos les iba mal. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y dice, tan torpe era yo que no entendía. Vean, era un creyente. Él no era un inconverso. Él era un creyente. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, como un animal. Vean hasta qué punto puede llegar nuestra falta de entendimiento espiritual a ser completamente irrazonables. Pero cuando Asaf entendió, fue que salió del hoyo. Dice en el 23, con todo yo siempre estuve contigo. O sea, de todas maneras, la fe nunca me falló, porque pues, Dios estaba intercediendo por él. Me tomaste de la mano derecha, o sea, me sacaste con tu poder. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Vean, si los ricos se acercan a su dinero, que se acerquen. Si se jactan de sus riquezas, que hagan lo que quieran. ¿Cuál es el bien para mí? El acercarme a Dios. Eso es lo que quiero. Los creyentes no tenemos por qué confiar en nuestras posesiones, en nuestro dinero. Debemos aprender a confiar en Dios. Cuando Asaf entendió eso, salió del hoyo. Dios no lo dejó caer en tentación. Vean cómo funciona la fe. La fe funciona aprendiendo a usarla a través de la mente, o sea, aprendiendo a pensar correctamente. Quiere decir que el afán nos atonta. El afán nos impide actuar y pensar como cristianos. Otra cosa, vuelvan a su texto, debemos aprender a pensar, o más bien, debemos aprender cuáles son nuestras prioridades, las correctas. Ya vimos hasta el 32 cómo los gentiles buscan todas estas cosas, pero vean lo que dice el 33, nosotros, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles estas cosas? El pan, el vestido, la ropa, lo que necesitas, Dios te lo dará. Pero vean, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero, ¿acaso no es importante nuestra familia? ¿No tenemos que darles comida, ropa, sustento? Los inconversos nada más viven para eso. A los inconversos nomás les interesa el estómago, la casa, el carro, la ropa. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos prioridades diferentes. ¿Qué es lo que debemos buscar primeramente? El reino de Dios. ¿Pero qué quiere decir buscar el reino? Acuérdense que una de las peticiones del Padre Nuestro es, venga tu reino. Y aquí dice que debemos buscar el reino. Vean, ¿quién es el rey del reino? Es Cristo. Entonces debemos buscar que Cristo reine en nosotros. Esto significa que Él reine en nosotros, que nosotros hagamos su voluntad, que le obedezcamos como nuestro rey. Porque si estamos así, medio le obedecemos, o a veces le obedecemos y a veces no, estaremos afanados y estresados. Debemos crecer en obediencia y en santidad. Y no solamente debemos buscar que Él reine en nosotros, debemos buscar que Él reine en nuestros hijos y en nuestros conocidos. Eso debe ser lo más importante para nosotros. Debemos buscar este reino, el reino espiritual, primeramente. Pero, ¿será esto de veras lo más importante para nosotros? Vean, los paganos viven en el reino de este mundo y el príncipe de este mundo es su rey. Los inconversos obedecen al diablo. Ellos no quieren saber nada del Dios verdadero. Las cosas espirituales están ocultas a sus ojos. Los inconversos, si tú les hablas de la Biblia, no, a mí qué me dices de ese libro. Las cosas que son importantes para nosotros, para ellos, no significan nada. Vean, Dios gobierna en el universo. Cristo está sentado en el trono del universo. Cristo reina sobre todo y sobre todos. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero Él reina de una manera especial en los creyentes. Solamente los creyentes somos los que nos sometemos con gozo a su reino. Pero así debe ser, que nos sometamos con gozo. Señor, dime qué debo hacer. Si estoy haciendo algo mal, muéstramelo. Yo no quiero ofenderte. Yo no quiero desobedecerte. No quiero ser causa de que otros se pierdan por mi culpa. Dime qué quieres que haga. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Pero el otro día yo les decía que hay tal cosa como justicia imputada, ¿se acuerdan? Y hay tal cosa
como justicia impartida. Vean, la justicia imputada es la justicia de Cristo que Dios nos imputa o nos atribuye. Somos justos nada más por creer en Cristo. Dios nos ve como si fuéramos perfectos nada más por creer en Cristo. Esto es la justicia imputada. Esto corresponde a la justificación. Somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Esto es gratis, esto no nos cuesta nada. Pero aquí donde dice buscad el reino de Dios y su justicia, no se refiere a esto. Cristo está hablando a creyentes. El sermón del monte fue dirigido a creyentes, no a inconversos. Entonces, donde dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, se refiere a esta. Y esta habla de la santificación. Entonces vean, lo que debemos buscar es la santificación, o un sinónimo, lo que debemos buscar es santidad. Pero para que un creyente busque santidad, primero tiene que tener justificación. O sea, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no se aplica a los inconversos. Solamente los creyentes pueden buscar el reino de Dios y su justicia. Ya están en el reino. Ya están en el reino espiritual, ya es Cristo su Rey. Entonces deben de crecer en este punto. Esto, para tener esta clase de justicia, no hicimos nada. Lo único que hicimos, es un decir, fue creer en Cristo. Pero en esta justicia impartida, que es impartida por el Espíritu Santo, nosotros colaboramos, tenemos que hacer algo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que evangelizar y obedecer todas las cosas que sabemos. El creyente que más obedece es el que más tiene esto. Esto es lo que debe de importarnos. Por esto es por lo que debiéramos afanarnos. No porque, ay, que voy a comer mañana y que mis hijos y que a lo mejor no terminan su carrera. Lo que debe de importarnos es eso. Debe de importarnos que nuestros hijos tengan esto. Nos preocupa que nuestros hijos no tienen zapatos, que no terminan su carrera, y no nos importa que no son salvos y que van rumbo al infierno. Debemos orar para que ellos sean salvos y que tengan esto, para que después puedan tener también esto. Pero si nada más nos preocupamos porque ellos no tienen que comer, no tienen que vestir, no tienen buena ropa, entonces nos estamos comportando como paganos. Ahora, esta frase que dice, mas buscad primeramente, habla de buscar deliberadamente. O sea, debemos esforzarnos. Tenemos que hacer algo. No podemos estar con los brazos cruzados esperando que Dios nos santifique. ¿Sí? La obra de santificación viene del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que colaborar. Pero si estamos ahí en la hamaca, rascándonos la barriga, ay Señor, si tú quieres santificarme, pues haz que yo tenga ganas de santificarme. No debemos esperar que Dios nos ponga las ganas. Eso depende de nosotros. Con ganas o sin ellas, tenemos que orar. Ay Señor, perdóname, es que ahora no tengo ganas, a ver si mañana las tengo. No, pues no se puede. Un creyente no puede pensar así. ¿Qué dicen los hipócritas? Yo voy a misa cuando tengo ganas. Dice, si no tengo ganas, no voy. Esa es pura maldad. Si nosotros entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, lo que costó nuestra salvación, el hecho de que Dios nos ha perdonado, de que un cielo nos espera, entonces podemos entender que le debemos muchísimo a Dios, a Cristo. Estamos en deuda. ¿Cómo le pagaremos todo lo que le debemos? Solamente los que tienen la justificación pueden buscar la santificación. Una persona que no ha sido justificada no puede vencer el pecado. Una persona que no ha sido justificada trata de evangelizar y de nada le sirve.
trata de orar, no le funciona. Hace buenas obras, da ofrendas, da diezmos, ni en cuenta. Dios no toma en cuenta eso. Los testigos de Jehová van de casa en casa. ¿Qué se ganan con eso? Ellos no son justificados por la fe en Cristo, porque pues ellos no creen en Cristo. Nosotros somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero como ellos hacen a un lado a nuestro Señor Jesucristo, no tienen la justificación. Entonces, si van a pensar que van a llegar al cielo un día y le van a reclamar a Dios el cielo porque repartieron tantas atalayas y tantos despertares y quién sabe qué, pues se van a llevar un gran chasco. Hay muchas personas que tratan de hacer esto para ganar la salvación. Dejan de fumar, dejan de tomar. ¿Una persona se salva por dejar de fumar? ¿Una persona va al cielo por dejar de tomar? No. Pero si una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, dejará el cigarro y dejará la copa. Pero no va a dejar la copa para ser salva esa persona, sino porque ya lo es. Entonces, si hay un pecado que te domina, si hay un pecado que no puedes dejar, es que no has sido justificado, no eres salvo. Entonces, lo más importante no es que busques el reino de Dios y su justicia, lo importante es que tú busques el perdón de tus pecados. Pídele a Dios que te perdone. Los creyentes tienen el querer y el hacer, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Dios nos da tanto el querer como el hacer. Esto se aplica a los creyentes. Tienen el querer dejar el pecado y tienen la capacidad de dejar el pecado. Esto no significa que la perfección sea posible. Pero cuando un creyente le dice a Dios, Señor, no me dejes caer en tentación, el Señor lo sostiene y no lo deja caer. Pero si tú estás cayendo y cayendo y cayendo y nomás vives cayendo, pues ¿qué clase de cristiano eres? No digas que eres creyente. Si ese pecado caes y te domina y te controla, pues es porque te gusta. Se nos exhorta a que Cristo reine en nosotros. Debemos pedir que el reino de Dios venga, que venga a nosotros y que venga a otros. No podemos estar contentos viendo que hay muchos que se pierden. Estamos rodeados de gente que va rumbo al infierno, gente que no obedece a Dios, que no conoce a Dios, que no ama a Dios. ¿No nos duele eso? ¿No nos preocupa? El nombre de Dios es blasfemado todos los días, incluso por muchos que dicen ser siervos de Dios. Muchos pastores abren la Biblia y se ponen a predicar y ni creyentes son. Pastores que viven en pecado, pastores ladrones que exigen el diezmo a la gente, que les engañan, que les importa nada más el dinero y no las almas de los hombres. ¿Cómo vamos a estar contentos viendo eso? ¿Saben qué es algo que nos puede ayudar a librarnos del afán? En lugar de afanarnos por nosotros, debemos aprender a afanarnos por otros. Si estamos pensando, ay, es que no tengo esto y necesito comprar aquello y nadie me quiere y nadie me comprende, ¿y qué va a ser de mí? Pues vamos a estar bien estresados. En lugar de estar pensando en nosotros, debemos pensar en los demás. Y esta persona no tiene trabajo. Y mi pariente no tiene dinero y se está muriendo de hambre. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esa gente? En lugar de estar pensando en los demás, ay, es que nadie me ayuda, ay, es que nadie me apoya, debemos buscar nosotros en ayudar a otros. No vamos a ser tan egoístas para nada más estar pensando en nosotros mismos. Queremos que los demás nos amen, que nos comprendan, y nosotros no amamos a nadie, no comprendemos a nadie, no apoyamos a nadie. Nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En las mañanas, cuando nos despertamos, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero? Sería importante analizarlo. Mañana, cuando despierten, ¿qué es lo primero que piensan? Tómenlo en cuenta, se los dejo de tarea. Si lo primero que viene a su mente cuando despiertan, ay, es que
mi trabajo y el dinero y las deudas. En lo único que piensas es en tu familia, sacar adelante a tu familia. Eso lo hacen los paganos. ¿Para qué fuimos salvados? Para que fuéramos sal y luz, un medio de bendición para los que nos rodean. ¿Realmente deseamos esto? Debemos pedirle a Dios que nos enseñe a usar el tiempo. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe a usar el dinero. Y si nos ocupamos de lo más importante, no nos vamos a preocupar por otras cosas que no son tan importantes. Cristo era Dios. Si Cristo era Dios, ¿por qué tenía que orar? Cristo oraba. Cristo se pasaba las horas orando. Pero ¿por qué tenía que orar si Él era Dios? En el Salmo 2:8, Dios le dice a Cristo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Se acuerdan? O sea, para que Cristo tuviera por herencia a todas las naciones, tenía que pedir eso. O sea, nosotros tenemos que pedir por la salvación de otros, tenemos que preocuparnos porque los demás no son salvos. Dios no hace nada en este mundo si no es por medio de la oración. Dios no nos dará lo que realmente necesitamos si no se lo pedimos. Solamente los creyentes, los que han nacido de nuevo, pueden buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si alguno de ustedes no ha nacido de nuevo, tal vez hayan buscado esto y aquello otro y tal vez lo tengan. Pero ¿de qué serviría que tuvieran muchas cosas si no tienen el reino? ¿De qué serviría que tuvieran ustedes mucho dinero, que tuvieran salud y una casota muy bonita, si no tienen a Cristo? Si ustedes mueren sin Cristo, de nada sirve todo lo que tengan. Hay personas que son inconversas, que no son afanosas, que no son preocuponas. Pero si esas personas que no son cristianas, que no son preocuponas, que son optimistas y que le echan ganas, mueren sin arrepentirse, irán al infierno y en el infierno van a ser preocuponas eternamente. No eran preocupones aquí, pero en el infierno nunca dejarán de preocuparse. ¿Por qué estoy aquí? Tuve la Biblia, ¿por qué no la leí? Yo escuché mucho hablar de Dios, ¿por qué no creí en Él? ¿Por qué no le obedecí? Entonces lamentarán y se preocuparán y se afanarán eternamente. Que Dios nos libre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Oh Dios, enséñanos las prioridades correctas, enséñanos a preocuparnos por lo que verdaderamente debemos preocuparnos. Límpianos de tanta maldad, límpianos de todo pecado, ayúdanos, Dios, a mortificar toda clase de pecado como hay en nosotros y ayúdanos a buscar la salvación de los que nos rodean. Líbranos de egoísmo, límpianos, Padre, con tu poder, con la sangre de Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.